tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Pablo ha tenido una dificultad después de haber predicado en Listra. Allí literalmente casi lo linchan, lo intentaron linchar por simplemente hablar el evangelio, hablar una verdad que literalmente, si podríamos hablarlo a este tiempo, es ser repudiado. En ese entonces fue de alguna u otra manera apedreado. Tanto así que la gente pensó que ya habían matado a Pablo y lo sacaron fuera de la ciudad. Una vez que lo sacaron de la ciudad, algunos creyentes se reunieron alrededor de Pablo y se dieron de cuenta que él todavía estaba vivo. Él se levanta junto con Bernabé y siguen su camino, y es cuando llegan allí a Derbe, y ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a leer la palabra de Dios. Nuevamente repito el texto base, Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Versículo siguiente dice: donde fortalecieron ¿a quién? A los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron, esto es clave, que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Me gustaría que miráramos este versículo 22 en Reina Valera, y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Óigase bien la bendición que le desata el apóstol Pablo sobre los creyentes o los discípulos que estaban en ese momento siendo formados por el apóstol Pablo. Dice, esta es la bendición, mira, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de Dios. Amén. Bien, muchas veces se habla de que la vida de un cristiano es solo victorias. Es que estamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pues vamos a darle la connotación verdaderamente a ese de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, donde literalmente la mente está enseñada, o no, mal enseñada. ¿A qué? A tenerlo todo fácil. Y por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe por allá a Timoteo en el capítulo 3, dice que esfuérzate en la gracia. Esforzarnos en la gracia demanda un sacrificio. Y ese sacrificio lo aclara Pablo por allá en Romanos, donde dice que nos debemos presentar como ofrenda agradable, como sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo no es coger y maltratarse uno dándose latigazos físicos o viviendo pordioseramente. No, se trata de sufrir aún por el evangelio. La pregunta es, ¿qué tanto hemos sufrido por el evangelio? ¿Qué tanto hemos soportado frente a los embates que el mundo y que el sistema de pensamientos literalmente nos quieren sacar
de esa enseñanza que es la sana doctrina. Se ha venido hablando de la fe, pero la fe, para que verdaderamente sea la fe, debe ser probada. Pues vemos aquí en este pasaje que el apóstol Pablo, por haber predicado el evangelio, literalmente casi lo linchan, pero él da este mensaje ya en el versículo 21 y 22 donde dice, es necesario. O sea, que él podría haber dicho, en pocas palabras, doy gracias a Dios porque me apedrearon, porque era necesario. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, usted y yo tenemos esa capacidad o esa mentalidad de decir, era necesario que me hirieran, era necesario que me robaran, era necesario que me fuera supuestamente regular en ese negocio, porque sabemos que todas las cosas obran para bien y nada nos va a salir mal si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Pero Él va a permitir que muchas situaciones se presenten para probar tu fe. Y a eso es a lo que vamos a entrarnos en este momento y en esta noche. Entonces, la palabra probar es un verbo. Es un verbo. O sea que se conjuga con el ayer, con el hoy y con el mañana. Eso lo podemos analizar en nuestro diario personal. O sea que la prueba es siempre. No es que, ay Señor, ya no más, ya lo superé todo, entonces ya quiero vivir verdaderamente como un hijo de Dios, como se merece un hijo de Dios, que todo me salga bien. Y eso está muy mal pensado, si usted lo está pensando así. Al contrario, la palabra nos invita a que estemos fuertes cuando llegue ese momento y debemos estar preparados. Porque si no estamos preparados, literalmente vamos a flaquear y vamos a renegar de la fe. Un simple machucón te hace recordar el viejo hombre. ¿Ves? Entonces, en esta noche, literalmente, vamos a trabajar un poco esa palabra probar, que viene del latín probus. Y ese probus significa que avanza bien hacia adelante. Probus, que avanza bien hacia adelante. Recuerde que proceso es avanzar. Proceso no es estancamiento, proceso no es retroceder. Proceso es avanzar. Cuando algo es procesal es porque está teniendo cambios constantes. Y la fe debe tener o debe, llamémoslo así, manifestar esos cambios constantes. Ya nosotros no podemos vivir con los rudimentos de antes, de que venga el pastor, ore por mí, de que venga el siervo y ore por mí, de que vengan y me den alimento, porque yo la verdad todavía no leo bien la Biblia y entonces que lean la Biblia por mí, que hemos dicho, en fin, que hagan todo por usted. Y no, es el tiempo donde usted debe acercarse a Dios, porque le voy a decir algo, se debe cumplir la palabra de Dios donde dice que ya nadie enseñará a nadie. Se debe cumplir. No estamos en contra de eso. Ahora, ¿para qué están los predicadores? ¿Para qué están los evangelistas, los pastores? Es simplemente como lo dice la palabra de Dios en Timoteo. Perdón, allá en Gálatas, donde dice literalmente que es para crecimiento. Para crecimiento. Hoy en día muchos pastores no están teniendo el rol que deben tener, como lo dice la palabra. También allá está en Gálatas, en Efesios, donde los maestros están literalmente es para enseñar a la congregación a que crezcan, no a que todos se lo den. Lastimosamente, muchas veces hay pastores que evitan confrontar al sirviente no, sino al congregante, al creyente,
¿A qué? A que por sí solo ya se debe alimentar. ¿Por qué? Porque es que es el que más ofrenda, porque es que de pronto se me va, y es que no, nosotros primeramente como hijos de Dios dependemos es de Dios, no de las ofrendas que pueda dar la misma comunidad. Gracias a Dios primeramente y a las vidas que dan una ofrenda, pero nuestra dependencia no es de las finanzas que traen los siervos o de los creyentes, sino de la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. En este último tiempo se ha venido hablando de la fe, pero hoy vamos a tratar la fe desde el punto de vista si es probada y permanece. Ahora, cuando nosotros miramos esa palabra probus, que es avanzar bien hacia adelante, también significa que crece y se desarrolla. Entonces, la prueba sencillamente es necesaria. Claro está que en nuestra mente no queremos ser probados. Nuestro ser interior no quiere ser probado y no quiere estar viviendo ese tiempo. Pero yo puedo decirles hoy con franqueza que es el tiempo más maravilloso de Dios, porque cuando viene la prueba es porque Dios te quiere llevar a otro nivel de fe, de fe. Pero entonces, si nosotros analizamos y observamos que muchos hoy en día que dicen ser cristianos no quieren la prueba, no quieren estar en esa prueba. ¿Por qué? Porque literalmente ellos en su mente tienen una creencia. ¿Cuál es esa creencia? Ya Cristo pagó por mí, yo no tengo que hacer nada. Y eso es más falso que una moneda de cuero. Cuando el Señor Jesucristo lo dijo, que cada día trae su propio afán, está literalmente, traduzcámoslo, cada día trae su propio proceso. Y ese proceso, y en ese proceso, sencillamente van a venir esas pruebas. ¿Para qué? Para mirar de qué estás hecho o qué es lo que tienes en tu mente. Recordemos que Adán y Eva, en un comienzo, en un principio, ellos estaban siendo formados, pero para ser formados Dios los pone a prueba. En pocas palabras, iba a mirar si lo que él había creado estaba bien formado o tenía que seguirlo formando. Si nosotros vemos Dios allá en la palabra, allá en Génesis, dice que cuando creó todo era bueno en gran manera. Él no dice ahí, y todo era perfecto. No, él dice era bueno en gran manera. O sea, que podía ser mejorado. Y eso es lo que busca Dios con nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe, pero esa medida de fe debe crecer. Dice la palabra que al menos como un granito de mostaza. Al menos. Y cuando dice al menos, quiere decir que la medida que Dios nos dio es muy, pero muy pequeña. Es muy pequeña, pero la tenemos. Todos la tenemos. A cada uno se le fue dada una medida. Ahora, cuando nosotros hablamos de una medida, estamos hablando literalmente de que en algo debemos creer. En algo. Y todo ser humano nace con ese, llamémoslo así, con esa necesidad, como con ese imán que debe buscar a alguien, a un ser supremo. Y eso lo podemos ver en los niños. Los niños, ¿en quién confían? En su mamá, en su papá. Y sencillamente se imaginan que su papá es su Dios, que su papá es el que le va a proveer, y ellos no se afanan. ¿Ve? Ahí hay una medida. Pero esa medida no se puede quedar
creyendo en los hombres, porque literalmente cuando ya uno va creciendo, uno les debe enseñar que, hijo, yo no te proveo, o hija, yo no te proveo, el que provee aquí es papá Dios. Entonces ya uno lo empieza a conectar esa semillita con la fe, porque escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero lastimosamente nosotros como padres o nuestros antepasados nos transmitieron fue creencias, y esas creencias nos llevaron a la religión, que es religare. Les recuerdo que es religare, que es lo que hemos hablado mucho en el discipulado. Religare es atar, amarrar, ceñir fuertemente, y así está mucha gente hoy en día. Y la fe es la que me libera, la fe es la que me saca de la ley. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la ley, escrito está, lo escribió el apóstol Pablo, antes de que la ley existiera, estaba la gracia. Y la gracia es por fe. Algo que usted no merecía, pero Dios la da. Ahora, cuando miramos esa palabra probus, también podemos mirar que de ahí se deriva la palabra probar, probare y probo. Probo, la palabra probo, significa persona confiable. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Persona confiable que está bien capacitada para pasar cada prueba que se le asigne. Eso es lo que busca Dios, que usted sea probo. Por eso viene la prueba. Cuando usted es probo, es una persona confiable. ¿Qué quiere decir? Que Dios le va a dar más. ¿Qué quiere decir? Que si usted antes resucitaba gatos, ahora va a resucitar perros. Estoy poniendo un ejemplo, solo un ejemplo, como para tenerlo en cuenta. Y que si ya usted sigue avanzando, ese probo, o sea, que usted empieza a ser esa persona confiable, Dios le va a entregar más. Y así sucesivamente. Pero si no somos, dice la palabra, si tú no eres fiel en lo poco, no esperes lo mucho. No esperes lo mucho. Y entonces, ¿por qué Dios nos necesita? O sea, es necesario que estemos en prueba. Y estar en prueba no es estar en la consecuencia de mis errores. Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces nosotros contamos en el día de mañana sin haber contado con Dios. Y hacemos el negocio sin haber consultado a Dios, y consecuencia de eso quizás puede venir un fracaso, una situación económica adversa. Bueno, ¿cierto? No podemos llamar a eso prueba. No lo podemos llamar a eso prueba. Esas son consecuencias de la desobediencia. Ahora, ¿qué es prueba? Vamos a mirarlo, vamos a detallarnos un poquito más en ello. Para ello quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos allí a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y la purifica, como purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme, esto es clave, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Ve? O sea, nos tiene que
dar alegría. Pero literalmente, pues cuando nosotros hemos cometido un error, ¿qué nos trae? Tristeza, nos trae esa desilusión, trae una zozobra impresionante, un desánimo que sencillamente uno dice, pero ¿por qué otra vez? Cuando cometemos un error. Pero a veces eso nos puede también enseñar ¿a qué? A confiar más en Dios, no en nuestras fuerzas. Ahora, pasemos rápidamente, quiero que vaya allí a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Pero en este caso sí lo quiero leer en la Reina Valera, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 13 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Siguiente dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Versículo 13. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. En pocas palabras, la fe es ese filtro que no permite que yo desconfíe de algo que Dios ya ha prometido. ¿Por qué viene la prueba para el mundo? Para que se den de cuenta en dónde está depositada la confianza. Muchos confían en las riquezas materiales y pocos confían en la riqueza espiritual. Y ya sabemos, como lo decía ahí Apocalipsis, tú retén la palabra. Esa es la riqueza. No es quizás para muchos gran tesoro, ni para muchos quizás es algo que se pueda hacer un trueque con ella, pero sí, la verdad es la riqueza más grande que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva a la vida eterna. Y la vida eterna no se compra con dinero. La vida eterna, o sea, ¿cuántos quisieran ahorita con el dinero que tienen poder traer a un ser querido nuevamente a la vida? Ya no lo pueden. ¿Cuántos quisieran ahorita en estos momentos que están pasando una enfermedad poder comprar vida para seguir viviendo en esta tierra? Pero no pueden. Pero la palabra de Dios es la vida que permanece aún nosotros estando muertos físicamente, porque espiritualmente dice la palabra: aunque esté muerto, vivirá. Ahora, con respecto a lo que estamos mirando, pasemos rápidamente cómo el apóstol Pablo allí a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16 y 17, en la Nueva Traducción Viviente, cómo el apóstol Pablo desglosa de tal manera en estos dos versículos ese momento que es crucial y es muy importante. Dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y versículo siguiente: y como somos sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos ¿a qué? A participar de su gloria, también ¿qué? Debemos participar de su sufrimiento, prueba.
de la prueba. Debemos ser parte, si queremos estar verdaderamente fortalecidos y sobre todo allí en una vida eterna con Cristo, debemos ser partícipes de ese sufrimiento, de esa prueba que Él vivió. Nosotros ya no vamos a terminar de pronto en una cruz colgados, traspasados. Quizás no. En algunos otros países quizás la situación es muy complicada para muchos creyentes. Pero hablemos aquí, especialmente los latinos, aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es ese sufrimiento que debemos padecer? Sencillamente es no ser amigos del mundo. Óigase bien, el Evangelio de Juan dice que si se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo me hago yo amigo del mundo? Cuando yo soy partícipe de los pensamientos que el mundo siempre tiene. Entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar esa situación, esa adversidad que el mundo viene a traer? Sencillamente con la palabra. Entonces, aquí es a donde volvemos a motivar. ¿Estás meditando la palabra? Para que puedas hacer frente a esos embates que el diablo está tirando, esos dardos, y está como león rugiente buscando a presa que devorar. Ya te has aprendido un salmo, ya estás avanzando, estás creciendo para que seas probo, para que Dios te entregue más. A eso es a lo que se refiere de los sufrimientos. Recuerden que Jesucristo no hizo parte de la religión de la época, que eran los fariseos y los seduceos. Los fariseos creían en la resurrección, los seduceos no. Él no hizo parte de ninguna de esas dos corrientes. Él simplemente vino a traer vida y vida en abundancia. Pero más que a traer, Él vino a mostrar el estilo de vida que verdaderamente da el Señor, da nuestro Dios, da nuestro Padre Celestial. Y para ello, ¿qué Él hacía? Se apartaba. Él no estaba muchas veces en ciertos lugares, no porque de pronto se contaminara, sino porque Él necesitaba estar fortalecido ante situaciones que pronto después vinieron y sucedieron. Ya sabemos que tanto así que a pesar de que Él oraba, Él mantenía con la palabra, Él hablaba con la palabra y Él era la palabra, hubo un momento en la cruz que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tremendo, tremendo. Él, al expresar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso tiene una connotación muy profunda. ¿En qué sentido? No tanto porque el Padre lo haya abandonado, porque el Padre estaba en él, sino porque sencillamente él por un instante sintió ese dolor, ese sufrimiento que quizás él nunca quería experimentar. Ahora, por eso es que Él se compadece de nosotros. Y mientras que tengamos vida en esta tierra, siempre hay oportunidad. ¿Para qué? Para ser parte de esa prueba. Y no solamente estar en la prueba, sino pasar la prueba. Porque literalmente, si nosotros analizamos y vemos, cuando un joven está estudiando y le hacen una prueba y no la pasa, pues no creo que lo promuevan al siguiente nivel o a la siguiente materia, o bueno, qué sé yo, si está estudiando en una universidad. Quizás de pronto le dan la oportunidad para que vuelva y presente el examen, pero debe pasarlo, pues literalmente así es Dios con nosotros. Y Dios nunca se va a cansar de darnos a nosotros la oportunidad. Por eso, mientras que tengamos vida, siempre hay oportunidad. ¿De qué? De enfrentar y de pasar ese momento de prueba. Ahora, allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 3 al 11, mire cómo Lucas describe
esta parte que nos puede edificar un poco más acerca de este tiempo de prueba. Dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Literalmente, si nosotros seguimos leyendo, Dios, en pocas palabras, al que recibe como hijo, dice que lo azota, o sea, lo pone a prueba, porque lo recibe como hijo. Recuerden esa palabra, probo. Usted y yo debemos ser probos, o sea, debemos ser personas confiables, aptas, procesadas. De lo contrario, seguimos siendo, bien sea bebés espirituales o simplemente simpatizantes, porque ni siquiera esa palabra creyente cabería ahí, porque un creyente cree, un simpatizante simplemente ve de lejos y dice, ah, qué bueno, qué chévere, voy a seguir yendo a la iglesia, me parece maravilloso, espectacular como predica el pastor, espectacular como son los hermanitos, qué chévere, pero su vida ¿cómo está? Porque aquí es donde sencillamente voy a volver a recordar la estadística del reino. La estadística del reino dice que de 4 personas, solo 1 se salva. Ay, Dios mío, uno dirá, bueno, ¿y aquí cuántos somos entonces? No, eso solamente lo conoce Dios. Por eso usted tiene que esforzarse. ¿Y dónde está esa estadística? Sencillamente, cuando dice la palabra allá, si no estoy mal, en Mateo y en Marcos, donde dice la parábola del sembrador. Una parte cae en espinos, otra cae en pedregales, otra cae en el camino y otra cae en buena tierra. La palabra es la semilla y esa semilla cae en esos tipos de personas. Ahora, ¿podemos decir que todos hemos sido espinos? Claro. ¿Que todos hemos sido piedras? Sí. ¿Que todos hemos sido solamente del camino? Sí. ¿O que todos podemos llegar a ser buena tierra? Claro que sí. Pero todo depende qué tan probo es usted, qué tan entregado es usted para avanzar en el crecimiento. Recuerde muy bien que Dios hizo lo imposible. ¿Usted qué debe hacer? Simplemente lo posible. Y Dios no nos va a colocar, como lo decía aquí en Hebreos, que nosotros no hemos pasado pruebas que no podemos soportar. Y Dios no va a permitir que nosotros empecemos a vivir una prueba que no podemos sobrellevar. ¿Por qué? Yo siempre le he dicho a personas que están pasando por momentos un poco angustiantes, pero que son metidos en la fe y que no son consecuencia de pecado, siempre les digo que son unos guerreros. ¿Por qué? Porque eso que están viviendo es porque Dios sabe que pueden lograr vencerlo. Simplemente es creer y avanzar. Pero cuando literalmente muchas veces vemos que la prueba es como si fuese un castigo, como que eso no me está trayendo nada bueno, cada día más me desilusiono, sencillamente entonces tu fe no estaba puesta en Jesucristo. Porque cuando nuestra fe está colocada en el Señor Jesús, créeme que tú no desmayas. ¿Por qué? Porque tú miras lo que Él hizo. Él fue a la cruz por ti y por mí. Él fue sacrificado. Él cruzó por ese valle de sombra y de muerte y no renegó.
Al contrario, enmudeció. Y cuando usted y yo miramos eso y colocamos nuestra fe en Jesucristo, literalmente lo que usted y yo vivimos no es nada. No estoy sangrando, todavía estoy vivo. Pero es que se perdió. ¿Y qué? Si así Dios lo quiso, porque te está poniendo a prueba. Pero es que el negocio no salió y yo oré. ¿Y qué? Si Dios te está colocando esa prueba. Simplemente que dice, alégrate, glorifica a Dios. Y no es decir, ay, gracias Señor, perdí. No, vea la palabra, ¿qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Empiece a proclamar la palabra. Pero si usted simplemente empieza con tu emoción, esa emoción te va a llevar a renegar sin querer. Porque empieza usted a guardar un resentimiento. ¿De qué? De que las cosas no me salieron, Señor. Y yo te doy gracias porque es que no sé qué, Señor. Yo perdí, pero bueno. Usted no está haciendo nada ahí. Está haciendo quejabanza. Pero si usted tiene la palabra de Dios, simplemente dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi roca, en Él confiaré. Ya se perdió, ¿qué podemos hacer? Y algo sobrenatural empieza a suceder ahí en tu mente. Eso es lo que busca Dios. Por eso es la prueba. Dios no quiere que nosotros nos empecemos a dar látigos. Sí, por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. No. ¿Por qué? Porque Dios te está poniendo en un examen para que tú enfrentes esa realidad y salgas aprobado. Así hayas perdido ante los hombres, pero ante Dios tú ganas. Alguien decía, creo que fue Maturana, que decía que perder es ganar. Pues literalmente en Cristo, perder no es perder, es simplemente avanzar. En Cristo Jesús. Porque en el mundo sí perder es perder. Y perder allá sin Cristo, literalmente se te viene el mundo encima, se te vienen los pensamientos, se te viene la desilusión, tanto así que mucha gente termina en estos tiempos quitándose la vida. Hoy lastimosamente, tengo que decirlo, escuchaba una noticia por allá de un personaje muy importante que hizo producción de cine y de muchas películas, fue un productor muy importante, tanto así que él dijo, pido la eutanasia y pago. Y ya. Y cree que con eso ya logró la salvación, ya descansó. Tanto así que le preguntaban por qué se quiere hacer la eutanasia y dice, porque es que estoy cansado ya. Mucha fama, ya, es tiempo de descansar y ya estoy cansado de esta vida. Un hombre famoso, un productor de cine. Llegar a ese punto de decir, no, ya, yo sé que voy a descansar. Sí, cómo no, derechito para el infierno. Derechito para el infierno. Y pues, la verdad, muchos de los que decimos ser cristianos, estamos supuestamente buscando la comodidad, el confort, que a mí no me toque. Ay, no, yo no voy por allá. Ay, no, yo no le predico a este. Ay, no, este gamín. Ay, no, qué boleta. Ay, qué ceba. Ay, no, qué pereza. Está lloviendo. No, yo voy mañana. Qué triste. Qué triste. Y decimos que somos los hijos de Dios. Pero bueno, hace parte de este proceso. ¿Para qué? Para despertar en este último gran tiempo, donde dice la palabra que debemos hablar a tiempo y afuera y fuera de tiempo. Bien, ahora pasemos rápidamente allí a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice. Y quiero mirarlo aquí. Bueno, vamos a leerlo primero en Nueva Traducción Viviente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Siga. Versículo 6. Aunque era Dios, dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo lo cual aferrarse,
En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad, posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y último versículo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Vemos acá esta cita donde sencillamente recibió recompensa por pasar ese momento de prueba. Pero más que un momento de prueba, fue un momento de tribulación tremenda, donde él, siendo azotado, lo decía Isaías también, dice que enmudeció, no abrió su boca para defenderse, y como oveja al matadero fue llevado. Pero vemos qué recompensa recibe él después. ¿Usted quiere recompensa de Dios más que de los hombres? Porque cuando queremos recompensa de Dios, sencillamente debemos estar firmes. Hay un texto que literalmente dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Cuando yo me someto a Dios es porque estoy bajo el dominio de Él, bajo sus pruebas, para poder resistir frente a esos pensamientos, porque a veces pensamos que el diablo es con cachos y está en la otra persona, o está por allí, o está en el televisor, o está en el celular, ¿no? Es esos pensamientos que están dentro de usted mismo y que hacen parte de la vieja naturaleza, del hombre pecador. Ahí es donde se mueve literalmente. No podemos decir que el diablo entonces es omnipresente, no. Simplemente él bota un dardo y ese dardo es un pensamiento. Por eso la palabra de Dios nos habla de la armadura de Dios. Y una parte de la armadura de Dios dice que debemos acechar los dardos del enemigo con la fe. Y es ese escudo que literalmente no es algo físico, pero sí es algo espiritual. ¿Con qué te estás escudando? Por eso, si tú resistes al diablo es porque estás sometido a Dios. Pero si tú estás resistiendo a la prueba, resistiendo a ese tiempo que Dios da a nuestras vidas, que es precioso, sencillamente es porque estás bajo el dominio de ese pensamiento que no agrada a Dios. Porque la verdad, a veces muchos le echan la culpa a Pepito o a Pepita por las situaciones que viven. Ahí están sometidos bajo el dominio del diablo. Pero cuando yo estoy sometido bajo el poder de Dios y estoy resistiendo a ese pensamiento que el enemigo coloca, sencillamente no juzgo, no critico, simplemente me quedo callado y avanzo. Aún así salga mal librado. Así digan, pero ¿por qué no se defiende? Diga algo, responda. Tiene la oportunidad de poder juzgar, de poder señalar, porque es que eso es lo que busca el enemigo. Muchas veces pensamos que resistir al diablo es simplemente no decir groserías, no fumar, no tomar, no hacer esto, no hacer lo otro. No, eso ya es la consecuencia de un pensamiento. Usted donde debe resistir es ahí, en esa manera de pensar,
donde sencillamente el enemigo te va a decir, mírela, júzguela, empiece a mirarla, observe qué está haciendo, qué no está haciendo, qué hizo mal, qué hizo que está desbaratando, qué es. Pero para ello, pues la única manera de estar sometidos a Dios, vuelvo y reitero, es con la palabra. Y ya para ir culminando, quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de la que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan, ¿qué? Resistir. Ahí está. No tengo que explicarlo, sencillamente Él da la salida, pero no es a tu manera, sino es a la manera de Dios, porque dice, Él es el que da la salida. Normalmente uno siempre cuando está en esos momentos críticos, uno ya empieza a decir, bueno, ¿dónde me muevo? ¿A quién le pido? ¿A quién esto? Voy a hablarlo financieramente. Si usted ha estado en una situación financiera donde Dios lo está poniendo a prueba y usted empieza a decir, bueno, ¿qué hago? Listos, entonces voy a pedir prestado allí, con esto pago allí y con esto invierto y esto, y vuelve otra vez y cae. Y por eso es que resulta mucha gente pidiendo dinero a el gota a gota, literalmente. ¿Qué sucede ahí? ¿Resistió a quién? A Dios. Resistió a Dios y se sometió al diablo. Así de fácil. Pero si él, a pesar de que dice, bueno, no tengo, pero voy a poner la cara y quizás de pronto Dios quiere que yo más bien, en vez de ser un emprendedor, entre comillas, por ahora, que me sujete a una empresa, tengo que ir a trabajar en una empresa de flores, tengo que ir a construir allí casas, bueno, voy a hacerlo, no sé, pero Dios, tú querrás, es porque allí Dios te va a abrir una puerta. Es porque sencillamente allí vas a distinguir de pronto a alguien que verdaderamente te va a llevar a ese nivel de crecimiento económico, donde vas a emprender algo que de pronto no era para ti en ese momento, pero que vas a entenderlo. ¿Ves? Ahora, mire lo que dice en cuanto a este versículo, es muy precioso porque a veces Dios permite que eso suceda simplemente para entrenarnos. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba ¿a quién? A los israelitas, que no habían conocido la guerra de Canaán. Sigamos. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Vamos a ir hasta el 4. Estas son las naciones que son los filisteos, que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos. Todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal, Hermón, hasta el Lebo Amat. Y versículo 4, el Señor dejó estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas, para ver si obedecían los mandatos que el Señor había dado a sus antepasados por medio de Moisés. ¿Ve? La prueba no es llegar porque sí, no. Es parte de nuestro proceso.
Es parte del crecimiento espiritual y sobre todo es parte de hacer crecer la fe. Porque lo leíamos, debe ser probada vuestra fe, que debe ser más preciosa que el oro. Y recuerden que el oro se prueba con fuego. ¿Y para qué se prueba el oro con fuego? Para sacar todas esas impurezas. O sea, lo que estábamos mirando, para dejarlo probo, o sea, aprobado. Oro fino, de buenos quilates. Y pues si la palabra dice que vuestra fe debe ser probada como el oro, ¿por qué? Porque necesita esa fe pura. Y el oro, entre más se pruebe, más puro queda. ¿Sí sabían ustedes? O sea, por decir algo, yo cojo una barra de oro, la meto en el horno de fuego, se derrite. Al derretirse van a salir ciertas impurezas como piedritas, arena, otros metales que estaban ahí mezclados. Listo, sale ya la barra de oro limpiecita. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo y cojo ese mismo oro y lo meto en otro horno mucho más intenso? Pues ¿qué me va a salir? Un oro más refinado. Y listo, ya lo saqué y cojo ese, entonces ya no va a salir, por decir algo, me sale de una piedra así de grande, de pronto me saldrá una roca así. Y si lo meto otra vez al horno, ya se va a disminuir un poco más. Y ya se va a disminuir. Y si lo sigo metiendo, a horno más potente, así, hasta que ya después me va a quedar es algo muy, pero muy pequeño. Pero eso pequeño significa la humildad del hombre, no la grandeza, el orgullo, no. Entre más horno pase por nuestras mentes, más pequeño debemos ser. ¿Eso es humildad? ¿Ve? Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios de que las situaciones que a veces usted y yo vivamos son simplemente la excusa de Dios para que crezcamos. Porque Dios nos va a permitir pasar por esos momentos turbios, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice la palabra? No temeremos a mal alguno. ¿Por qué? Porque es que Él está con nosotros. Normalmente, dése cuenta hasta dónde la naturaleza pecaminosa aún inclusive nos enseña. ¿Qué pasa? Óigase bien, ¿qué pasa si usted no está preparado para un examen? ¿Qué siente? Temor, miedo, ¿cierto? Pongamos el ejemplo nuevamente de los jóvenes, los niños. Cuando no estudian en la casa y viene el profesor y dice, voy a hacer un quiz, ¿qué es lo primero que sienten? Yo les dije que iba a hacer un quiz. ¿Cuándo? No sé, espero que hayan estudiado. Saquen una hojita. Se separan los pelos. Se erizan como Amparo Grisales. Pues Dios desde ya nos está diciendo, prepárese. Porque soldado advertido no muere en guerra. Lean la Biblia, medítenla, apréndanse en versículos, estén meditando. Porque en cualquier momento el Dios Todopoderoso dice, voy a hacer un quiz. Y cuando viene ese quiz, listos, uno en la tierra, listos, se sacó 4.6 o 2.1. Bueno, en mi época se calificaba hasta 10. O sea, sacaba uno, tenía que uno sacar mínimo 5 para pasar rozando. Hoy en día solamente es hasta 5. O sea, se acortó más la distancia. Pero yo recuerdo tanto que cuando venían esos momentos de quiz y yo no me preparaba, la verdad era una angustia. Era una zozobra. Me ponía pálido. No sabía qué hacer. Miraba la hoja del compañero a ver si podía ver la respuesta. Y muchos en Cristo Jesús a este tiempo miran la vida del otro. Venga, ¿este qué hizo?
Claro, es que este man se puso a vender empanadas, yo también voy a hacer empanadas. No. ¿Por qué? Porque cuando tú estás preparado en la palabra de Dios, usted tendrá su propio examen. Eso no es un examen familiar. Venga todos sentados a la mesa, les voy a preguntar y los voy a hacer pasar hambre a todos. No. Normalmente una mala decisión que tome el sacerdote es la consecuencia que todos van a vivir. Así de fácil. Si usted no tiene los pantalones de decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, como dice un salmo, dice, ponme a prueba y mira mis pensamientos, créeme que tus hijos van a pagar también consecuencias suyas. Pero no es que sea eterno eso, porque Él visita la maldad solo hasta la 4ª generación. Pero si esa generación se arrepiente, Dios tiene misericordia de millares. Por eso vamos a darle gracias a Dios, porque es que Él es tan sublime, tan bueno nuestro Padre, que Él dice, perdió el examen, no se preocupe. Vamos a ver, recreo, démenle recreo para que se despeje la mente. Porque Él es así con nosotros, nos da recreo y ya, bueno, listo, está preparado, pero a veces en el recreo se nos olvida que debemos otra vez prepararnos. Por eso vamos a orar la palabra de Dios, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Y entonces te ofrecerán becerros sobre tu altar. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.